Qué buena canción esta, ¿eh? Qué buena canción. ¿Sabes? Yo creo que todos los días, porque la canción esta empieza diciendo, diga conmigo, algo así, dice, su sangre me redimió, ¿no? Su sangre me redimió, me perdonó de todo pecado. Digo, creo que de verdad, muchas personas en la iglesia de Jesucristo tendrían que levantarse todos los días a la mañana declarando en voz alta, en voz fuerte, declarando, su sangre me redimió de todo pecado, su sangre me redimió, me perdonó de toda maldad. Todos los días tendrían que levantarse a la mañana diciendo esto, su sangre me perdonó de todos mis pecados, su sangre me redimió de toda maldad. Qué maravillosa verdad que declara la canción esta. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de hoy. Jesucristo, mi Rey y Señor. Hoy quería reflexionar, les decía, sobre un tema interesante que tiene que ver con el formato, la manera de moverse de Dios. Me gustaría hoy hablar sobre un tipo de canto. Me gustaría hablar sobre un tipo de cantos, uno en particular. Por ejemplo, hay muchos tipos de cantos. Existen los cantos de alabanza, canto de adoración, canto profético. Existen también cantos espontáneos, existen también cantos nuevos y existen cantos en la oscuridad, cantos nocturnos, cantos en la noche. Y de este tipo de canto quería hablar hoy, del canto nocturno, del canto en la oscuridad, del canto en la noche. Mira, vamos a ir a Job, capítulo 35, 10. Job, capítulo 35, versículo 10. Dice así entonces el libro de Job. Ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor que da cánticos en la noche? Ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor que da cánticos en la noche? Texto corto, pero profundo y hermético que necesita seguramente una explicación. Es una realidad que sobre todos nosotros, tarde o temprano, se cierne la noche y la oscuridad cae sobre nuestras vidas. Aunque también es una realidad que a todos o a casi todos nos gusta cantar. Y mucho más cuando el sol de la alegría besa nuestra frente. A todos nos gusta cantar, pero son pocos los que son capaces de cantar cuando la noche de la prueba y del silencio nos rodean, nos agobian. Quizás sea porque no todos saben que nuestro Dios también puede darnos cánticos en la noche. Aún en la noche más oscura de nuestra vida, nuestro Dios está a nuestro lado para poner un canto de alabanza en nuestro corazón. En el peor momento, en el momento de soledad, en el momento de enfermedad, de desánimo, de depresión, de escasez. Aunque todos nos dejen y nos den las espaldas, nuestro Dios está siempre ahí y no se va. Y si lo buscamos en ese momento, Él siempre traerá su consuelo, su nueva fuerza para darnos en ese momento un cántico de alabanza en la noche más oscura de nuestra vida. Ese es nuestro Dios, que tiene ese poder para que en el peor momento, en el momento donde las tinieblas nos rodean, donde la soledad nos agobia, allí está Él, para poner un canto en nuestro corazón. Vamos a leer el capítulo 14 de Marcos. Hay un relato muy interesante allí sobre Jesús. Marcos, capítulo 14, versículo 24 al 28. Marcos 14, versículo 24 al 28. Dice así. Y Jesús le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo bebiere nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron
al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es un relato del último momento de Jesús aquí en la tierra antes de pasar por la crucifixión. Es la última noche, la noche donde él sabía que venían por él, que venían a buscarlo. Y en ese momento el texto relata y dice: cuando hubieron cantado el himno. Extraña frase, ¿no? Digo, sobre todo por el momento que Jesús estaba pasando. Porque Jesús, que todo lo conocía, él sabía que mientras él estaba ahí cantando el himno, Judas estaba preparando su traición. Mientras él estaba cantando el himno, él sabía muy bien que en los pasillos del Sanedrín, los laicos y los sacerdotes preparaban esa parodia a la que luego le llamaron juicio. Mientras los soldados eran despertados a medianoche para preparar sus armas y sus antorchas, mientras todo el infierno se unía a los hombres para planear esa sucia mascarada contra Jesús, mientras todo esto ocurre, Jesús, que todo lo conoce, que todo lo sabe, él está cantando en la peor de todas sus noches. Está cantando un himno. Él, que está consciente de lo que le espera, de lo que se está preparando en contra de él, que su destino inmediato es el sufrimiento, es la cruz, es la muerte. Jesús está cantando un himno. En la peor noche de su vida, el Cristo está cantando. Claro, quizás en el momento donde llega la pregunta, este es el momento donde llega la pregunta lógica. Quizás este es el momento para que reflexionemos referente a nuestras vidas. ¿Cómo soy yo en la peor noche de mi vida? ¿Cómo soy yo en los momentos de oscuridad? En los momentos de enfermedad. Cuando la escasez nos rodea. ¿Hay un cántico en la oscuridad? En la peor de las noches de mi vida, ¿hay un cántico a Dios? ¿O por el contrario, hay quejas, reproches, alaridos, bronca, acusaciones, incredulidad, desesperación? ¿Qué sale de mí cuando las tinieblas me rodean? Quizás alguien del otro lado esté pensando: bueno, pastor, lo que pasa también es que Jesús era Dios. Comúnmente este suele ser el pensamiento de las personas que no tienen un profundo conocimiento de las Escrituras. Hermano, Jesucristo no estaba sufriendo y ni tampoco estaba cantando como Dios. Lo estaba haciendo como hombre. Y le digo más, Job, que fue lo primero que leímos, también estaba sufriendo como hombre, porque Job no era Dios. ¿Sabe por qué cantaban ellos en la peor noche de sus vidas? Porque simplemente conocían al Dios que puede darle cantos en la oscuridad. Y ahí está el secreto del por qué cantaban. Simplemente porque conocían al Creador, al Señor que puede darle cantos en la oscuridad. Pero mire, no quiero que se confunda referente a este tema de que no, Jesús sufría, cantaba cuando estaba sufriendo porque era Dios. No, Jesús es Dios, claro que sí, pero Él estaba sufriendo como hombre, no como Dios. Él estaba sufriendo como un ser humano común y corriente, y cuando cantaba en el peor momento de su vida, lo hacía como un ser humano común y corriente. Mire, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 27. Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 27. Dice así, un texto muy conocido: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hasta aquí nomás el relato hasta el 27, porque lo que quería resaltar no era la parte del carcelero, ni era lo que había sucedido, sino solamente quería resaltar que a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Digo, quizás entre toda la amplia gama de matices y perfiles de todos los siervos de Dios que nos describen las Escrituras, podríamos hablar de verdad que de muchos que tuvieron cánticos en la oscuridad. Todos tuvieron cánticos en la noche más oscura de su vida. Pero elegí a Pablo no solo porque era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, sino también porque esta historia se desarrolla en tiempos ya de la nueva dispensación, en tiempos de los comienzos de la nueva iglesia. Entonces digo, elegí este texto que nos relata el sufrimiento de dos siervos, podríamos decir, contemporáneos, en el comienzo de la iglesia. Digo esto porque el relato nos pone frente a un Pablo y a un Silas encarcelados por predicar el Evangelio. Nos pone frente a un Pablo y a un Silas encarcelados solamente por predicar el Evangelio. Ellos se encuentran en esta húmeda, en esta sucia y asquerosa prisión romana solamente por la osadía sagrada de predicar su fe en Jesucristo. La Biblia nos narra que fueron cruelmente azotados y encarcelados. El texto que leímos recién dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Los azotaron mucho y los metieron en el peor de todos los calabozos, en el de más adentro, relataría el texto. El texto 24 dice: el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro ya lo he explicado alguna vez, pero quizás alguien que esté escuchando no sea conocedor. Alguien nuevo que esté escuchando. El calabozo, cuando el texto dice los metieron en el calabozo de más adentro, se dice que las prisiones de aquella época, estamos hablando de 2000 años atrás, eran en pendiente, hacia abajo. Los primeros calabozos y los últimos, los que estaban más adentro, más al fondo. Y allí no había baño, por supuesto, en esos calabozos no había nadie que venga a limpiar, no había personal de limpieza, ¿me entiende? Que venga a asear la suciedad de los calabozos, ni los presos le traían lavandina y detergente para que puedan lavar o un cepillo. No había eso, así que los calabozos a propósito estaban inclinados para que toda la suciedad y todo el excremento que hacían se deslice hasta el calabozo de más adentro, hasta el calabozo del fondo. Bueno, en ese calabozo donde estaba toda la suciedad, donde estaba toda la inmundicia, donde estaba todo el orín, donde estaba todo el excremento, ahí lo pusieron a Pablo y a Silas. Entonces pasando al limpio, le rompieron la ropa, los azotaron mucho, dice el texto, los metieron presos por no haber hecho nada, porque solamente estaban predicando la palabra de Dios. Los llevaron al peor de todos los calabozos y encima les pusieron las manos y los pies en cepos. Y el texto dice: y a medianoche, o sea, en el peor momento del dolor físico, en el peor momento del hambre, del frío, ellos, dice el texto, cantaban un himno. Parece que esta gente, a pesar de todo el sufrimiento, encontraba algo por qué cantar. Es evidente que estos hermanos
tenían un motivo para cantar. En el peor momento, ellos tenían un motivo para seguir cantando. Claro, cuando el cielo escucha eso, la Biblia dice que al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Dejemos ahí el relato de Pablo y de Silas. ¿Sabe? No puedo evitar pensar cuántas personas hay aprisionadas en la iglesia de Jesucristo, cuántos encarcelados, encerrados en prisiones de oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque quizá, seguramente, todavía no tienen un canto en la oscuridad. Será seguramente porque no alaban a Dios, no lo adoran en las sombrías y oscuras noches de sus vidas. Será porque en el momento de tinieblas no buscan al Dios que puede darle cantos en la oscuridad. Quizás seguramente sea por esto que todavía no encontraron por qué cantar, porque no se encontraron con el Dios que habita la oscuridad, y en medio de ella, en medio de la oscuridad, puede darnos cánticos en la noche. Parece que Pablo y Silas, retomando otra vez un poquito esta idea, parece que Pablo y Silas les importó muy poco el dolor de sus espaldas, despedazadas, por otra parte, porque el texto dice, los azotaron mucho. Les importó poco, parece, el dolor de las heridas de esas espaldas despedazadas, apoyadas, seguro sobre los húmedos y sucios y ásperos muros de esa prisión romana. Les importó poco el dolor del cepo entumeciendo los pies, las piernas, los brazos, las manos. Poco importaba el frío, poco importaba el hambre, poco les importó la oscuridad, la noche. No se preguntaron Pablo y Silas, porque el texto no relata eso. El texto dice que cantaban. Así que evidentemente no se preguntaron Pablo y Silas, ¿dónde están ahora los hermanos de la iglesia que no vienen? No se preguntaban eso. No se preguntaron Pablo y Silas, ¿por qué Dios permite esto? La Biblia dice que a medianoche, en el peor momento de su dolor, en el momento donde la oscuridad era más densa, ellos cantaban himnos. Como recién le dije, claro, evidentemente esta gente cantaba porque habían encontrado un motivo para seguir cantando. Este es el mismo Pablo que escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que lo que este tremendo hombre de Dios lo escribió con tinta, lo tuvo que corroborar con sangre, con su propia sangre. Pero Pablo, claro, se manejaba así porque conocía muy bien a Jesucristo. Y seguramente, hermano, seguramente, aquí está el punto central por el cual muchas personas en la iglesia de Jesucristo no tienen un canto en la noche, porque no conocen a Dios, no conocen su carácter, su fidelidad, su gran amor. Y acá caemos en el mismo punto de siempre. Claro, no lo conocen porque no lo buscan. Y ese es el punto real, ese es el punto verdadero. No conocen a Dios porque no lo buscan, porque no oran, porque no tienen intimidad con Él. De día, imagínese de noche, hermano. En el momento donde el sol les besa su frente, en ese momento tampoco tienen intimidad. En el momento donde hay paz, en el momento donde hay armonía, en el momento donde hay alegría, en el momento normal de la vida, no buscan a Dios. Así que en el momento de la noche, cuando llega la desesperación, cuando llega cuando los agobia el dolor, cuando los agobia la oscuridad, si no lo buscaron de día, ¿cómo lo van a encontrar de noche, querido? Mire, déjeme leerle este último texto, ya voy terminando. Isaías capítulo 41.
versículo 10 al 13. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contigo tienen contienda. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No temas, yo te ayudo. Qué palabra maravillosa. Yo te llevo de la mano derecha. No temas, yo estoy contigo, dice Jehová, tu Dios. No temas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te sostendré. Yo te ayudo. Claro, para quienes conocemos la maravillosa fidelidad de nuestro Dios, sabemos muy bien que todas estas promesas son una maravillosa y extraordinaria realidad, ¿entiendes? Nuestro Dios es un Padre amoroso y siempre está para cubrirnos, para bendecirnos, para proteger nuestras vidas, aún en el peor momento de oscuridad. Pero claro, nosotros conocemos esto porque lo hemos buscado. Nosotros conocemos esto porque no solamente lo hemos buscado en momentos de alegría, lo hemos buscado también en momentos de oscuridad. Y Él siempre estuvo allí para responder. Y Él siempre estuvo allí para bendecir. Porque Dios es Dios de día, pero también es Dios de noche. Cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios, igual y con el mismo poder y la misma autoridad que cuando el sol está bien en alto. Hay un ejemplo muy ilustrativo, muy interesante, leí hace un tiempo, de un varón alemán, una leyenda, ¿vio? Una historia, un cuento. Un varón alemán que poseía un castillo a las orillas del Danubio, del río Danubio. Este hombre era un apasionado de la música. Y esa misma pasión lo llevó a extender cuerdas desde una torre del castillo hasta la otra. El fin era que la brisa de la primavera convirtiese esas cuerdas en el arpa más melodiosa, más armoniosa que hombre alguno haya escuchado jamás. Así que él llamó a sus siervos, a sus servidores, y les hizo extender cuerdas, bastantes cuerdas, gruesas, desde una punta de la torre del castillo hasta las otras torres. Muchas cuerdas extendieron. Los días pasaron, pero ninguna melodía surgía de la suave brisa que acariciaba el río Danubio. Parecía que el experimento había sido todo un fracaso, hasta que una noche sobrevino una feroz tormenta y los vientos comenzaron a castigar el castillo con fuerza, de tal manera que parecía como que las torres se estaban moviendo. Era un viento terrible. Entonces de repente la fuerza del viento comenzó a sacar de esas cuerdas que estaban extendidas, comenzó a sacar melodías, sonidos armoniosos que nunca jamás un ser humano había escuchado. Interesante, ¿no? Porque nos motiva a la reflexión sobre lo que venimos hablando. Porque algo así ocurre con el alma humana, ¿entiendes?
Cuando la noche de la prueba nos rodea, cuando los fuertes vientos golpean con furia nuestras vidas, ese es el momento donde nuestro Dios trae cánticos en la noche. Nuestro Dios tiene el poder para sacar de las cuerdas del piano, a veces desafinado en nuestro corazón, las melodías más delicadas y armoniosas. Porque si hay un músico en el universo que sabe cómo sacar armonía, melodía, música del viejo piano de nuestro corazón, ese es precisamente nuestro Dios. La Biblia dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. De día mandará Dios su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Amado, en el peor momento de nuestra vida, en la noche más oscura, nunca jamás se olvide: clame a Dios, porque a su lado está el Todopoderoso, que puede darnos cánticos en la noche.